y es referente al tema que hoy está en el tapete, tal vez en la cresta de la noticia a nivel regional. Es el tema de la regionalización o el tema de la departamentalización de la provincia de la Convención. En torno a esto, vecinos, muchos de ustedes saben que este anhelo, este deseo de querer ser región o departamento no data de ayer, no data de antes de ayer, eso data de mucho tiempo atrás, data de decenios, de unos 40 o 50 años. El deseo de los pobladores, de los ciudadanos, de los convencianos de ser región no tiene que ser catalogado como algo malo, no tiene que ser visto como un pecado, no es un delito aspirar a ser región. Pero también debo decirle que eso tiene un proceso, compañeros, se tiene que seguir pasos. Hoy por hoy no existe, y tengo que decir a la prensa con sinceridad, y sabemos quienes estamos hoy en el gobierno, no hay una comisión en específico, no existe en este momento algo formalmente establecido como para poder decir estamos en ese paso. Probablemente en algún momento se tome la decisión, eso lo dirá el pueblo, lo dirán las organizaciones, pero que quede bien en claro que nadie en su sano juicio, ningún convenciano se va a oponer al desarrollo de la provincia de la Convención. Si se decide regionalizar, nadie se opone, señor, en ese tema, pero todo tiene un proceso. Vayamos a gotas, vayamos por cucharadas, vayamos por pasos. En ese sentido, creo que más bien hoy merece desde todos los espacios pedirle al gobierno regional algunas respuestas anti-interrogantes importantes, porque este deseo y este anhelo de ser región o departamento no surge de la noche a la mañana y así por así, sino tiene razones fundamentales, justificadas y explicadas. Desde hace mucho tiempo, la provincia de la Convención siempre ha sido tratada como un patio trasero de la región o del departamento del Cusco, concretamente de la capital de la provincia del Cusco. Y eso lo sabemos todos. Y por eso, así como existe un centralismo limeño, existe un centralismo cusqueño asfixiante hacia todas sus provincias y principalmente hacia la provincia de la Convención. Y eso se ve en todos los campos de la actividad humana, no solamente en el campo político, sino también en el campo social, en el campo cultural, en el campo social, deportivo inclusive. Entonces, ante eso, la provincia de la Convención, los pobladores se enervan, justifican su accionar y dicen: yo quiero ser dueño de mi propio destino y como tal, yo necesito dar el siguiente paso. Por eso es que también se le ha pedido, y le he pedido a nombre de la provincia de la Convención, fundamentalmente al gobierno regional, que hoy, de alguna manera, se pregunte y dice: ¿qué pasa en la provincia? ¿Por qué tiene que dar ese paso si lo va a dar? ¿Y sabe por qué, señor gobierno regional, también la gente está molesta en la provincia de la Convención? Porque, por ejemplo, hay tres puntos esenciales e importantes a los cuales le debe dar respuesta, pero en concreto, de manera tajante y enfática, porque es su responsabilidad.